Muchas gracias, señor presidente. Solo me confirma si me escucha. Escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero presidente. Un saludo a cada uno de los compañeros asambleístas, al pueblo ecuatoriano y principalmente a aquel sector que en la pandemia fue aquel que abasteció de alimentos a las ciudades, aquel sector de que a pesar de que sus condiciones no son las más favorables, no descuidaron ese alimento que tan necesario fue para cada uno de los hogares ecuatorianos como es el sector agropecuario. Saludar también a mi provincia de Orellana, a la cual represento. Quiero de alguna manera felicitar a la Comisión de Soberanía Alimentaria, a su presidente y a cada uno de sus integrantes porque han debatido, han analizado, han escuchado los diferentes planteamientos que han hecho los diferentes sectores agropecuarios para la construcción de esta ley, que obviamente es importante. Pero no quiere decir que porque la ley sea importante, obviamente no vayamos a darle una normativa que verdaderamente beneficie al sector agropecuario, que beneficie a aquel agricultor que todos los días se levanta a 5:30 de la mañana a labrar el campo, a labrar la tierra, a producir alimentos para cada uno de los ecuatorianos. Por ello, compañero presidente, compañeros miembros de la Comisión y de la Asamblea Nacional, creo que esta ley, que es fundamental para el sector agropecuario, insisto una vez más, que debe de ser una ley práctica, que debe de ser una ley que verdaderamente responda a las necesidades de los agricultores. No tiene que ser una ley que solamente se quede en la teoría, en la parte lírica, sino que efectivamente solucione los grandes problemas que tiene el sector agropecuario. Creo que todos nosotros, los 137 asambleístas, diariamente, de alguna u otra manera, tenemos contactos con agricultores y vemos las necesidades, vemos las angustias en las cuales ellos están inmiscuidos, en las cuales están participando. Esta ley debe contener aspectos fundamentales, aspectos primordiales para que la misma tenga esa practicidad, que no quede en la teoría. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. Tiene que haber un acceso a un crédito en condiciones favorables para los agricultores, bajo las condiciones que actualmente la banca pública y la banca privada dan créditos a los agricultores, no es rentable, su actividad no se ve beneficiada. Tiene que haber desde la ley, desde la normativa, un impulso verdadero para ese crédito en condiciones favorables, a bajas tasas de intereses, a largos plazos, en condiciones favorables definitivamente. ¿Cómo es posible que a veces para otorgarle un crédito a un productor tengan que pasar 3, 4, 5, 6 meses para que el Banco Estatal le esté otorgando un crédito a un agricultor? Eso no es posible, eso no se puede dar. Por lo tanto, mi primera invitación a la Comisión es que analicen de manera práctica, de manera concreta, cómo dar solución a nuestros agricultores en el tema del crédito. Segundo, un sistema de comercialización justo, eso que incluya obviamente centros de acopio y el poderle dar valor agregado a la producción. Aquí quiero hacer alusión también y referirme al tema de las importaciones. Voy a poner un ejemplo práctico que sucedió estos días en nuestras provincias de Orellana, de Sucumbíos y de Napo, en donde la producción de maíz ahora es muy importante. Y gracias a Dios que tenemos estas 4 regiones naturales, como son las islas, la costa, la sierra y la Amazonía. Acá en la Amazonía, cuando ya no hay producción en la costa, acá hay producción de maíz. Pero ¿qué pasa? A veces esa producción de maíz de la Amazonía se ve afectada porque se permiten importaciones. La ley debe contemplar que primordialmente se consuma, que toda la producción nacional sea primeramente comprada, sea adquirido por las industrias y que luego de ello, después de un análisis entre la oferta y la demanda, se permitan importaciones. El agricultor no quiere estar que cada año, cuando tiene su cosecha, está temblando, tiene miedo porque sencillamente los precios se vienen abajo y no hay quien los salve. Cada año toca estar haciendo gestiones ante el Ministerio de Agricultura para que no importen
para que primero se priorice la producción nacional y luego después de ello se hagan las importaciones. Pero eso debe estar en una normativa para la tranquilidad de los agricultores. Un tercer punto tiene que ver con el tema de insumos, herramientas y maquinarias. Vemos cómo todos los días los insumos para el sector agropecuario suben. No hay día que baje, no hay día que pare. Pero la producción de nuestros agricultores, eso sí vemos que en vez de subir, cada vez va para la baja. Aquí tiene que haber decisiones firmes, políticas claras del gobierno nacional para que no se permita esta prácticamente abuso de ciertas industrias, de ciertas empresas proveedoras de insumos agropecuarios que obviamente hacen que esa actividad que debería de ser rentable, que más o menos debería tener un porcentaje al menos de utilidad para el agricultor, no se lo vea. Debe de haber control efectivo contra los insumos para la producción agropecuaria. Otro tema tiene que ver con la asociación de los productores. Debe de haber estímulos, no solamente debe de quedar ahí en la lírica de decir que se debe de fomentar la producción, la organización de los productores. Claro, tiene que haber estímulos, como por ejemplo, que las importaciones, ellos estén exentos de pago de los tributos, pagos de impuestos, algún incentivo para que ese agricultor se vea verdaderamente incentivado, se vea motivado para formar parte de las asociaciones. Existen asociaciones, pero esas obviamente lamentablemente no tienen esa funcionalidad, no tienen ese poder de poder crecer, de poder ser fuertes para adelante procesos de comercialización, que el Banco Nacional de Fomento, a quienes estén organizados, les entregue créditos preferenciales. Tiene que definitivamente ver una figura en la cual se fortalezca a aquellos que estén organizados. Ya hemos mencionado el valor agregado de nuestra producción. ¿Qué sucede con el valor agregado, con la comercialización? En nuestras provincias, como por ejemplo en Orellana, donde no hay centros de comercialización del Estado, del Ministerio de Agricultura, de la UNA, ¿qué resulta? Que no hay cifras, no hay valores de producción, no hay montos en los cuales se ven reflejada la producción de la provincia, porque todo lo de aquí, especialmente del maíz, se lleva y se vende en otras provincias, y a donde parece que fuera la producción es en otras provincias, más no acá en nuestras provincias, como en el caso de Orellana. Y quiero sumarme también a esta preocupación que han mencionado algunos asambleístas y compañeros, sobre todo de la Sierra Ecuatoriana, el tema, y no solo de la Sierra, sino también de la costa ecuatoriana, el tema del riego, de ese riego tal para que nuestros cultivos crezcan, para que nuestras plantas produzcan, es también importante tomarlo en cuenta. Pero sobre todo esto, sobre lo que he mencionado, el actor principal tiene que ser y debe de ser el agricultor. A él debemos de escucharlo. Tiene que estar presente en todo el proceso, desde que hacemos la investigación y, por qué no decirlo, hasta que hacemos la importación. El agricultor conoce mucho. Los agricultores de las nacionalidades tienen los conocimientos ancestrales. Encarnación les decía, aquí no hay que inventarse el agua tibia, lo que hay que hacer es fortalecer, lo que hay que hacer es ese conocimiento, exponerlo y potenciarlo más. De allí debemos de partir la investigación. No solamente, yo entiendo, comprendo y sé que quien es el rector de la investigación en el país es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAD, pero tiene que haber esa participación activa de los productores. Ya hemos visto en algunas acciones, en algunas variedades, que a veces es el agricultor el que lleva, el que produce alguna variedad, alguna semilla que está por encima inclusive de las condiciones que a veces nos ofrece este instituto de investigación. Por otro lado, también se menciona en el proyecto de ley algunos aspectos importantes, como por ejemplo el empleo rural no agrícola, los pasivos sociales, la reinversión ciudad-campo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que aquel joven que actualmente no ve garantías, aquel joven que no se ve atendido desde el Estado estando en el campo, porque no tiene acceso a la universidad, porque no tiene internet, cómo hacemos para que ese joven, en vez de abandonar el campo,
se quede allí en el campo, pero el Estado, a través de sus normativas, tiene que garantizarle estabilidad, tiene que darle condiciones favorables para que en vez de que abandone ese campo, se quede allí. Entonces, esa ley es la que queremos que se profundice y que efectivamente dé soluciones prácticas a nuestros agricultores. En el artículo 37 del proyecto de ley se menciona que, por ejemplo, las competencias exclusivas se las estamos entregando en materia agropecuaria a los gobiernos regionales. Hay que ver y decir que en la actualidad los gobiernos regionales, ninguno está funcionando actualmente. Por lo tanto, yo hago un llamado a la Comisión de que en ese artículo 37 se mencione, tal como lo dice el COTAC, en el numeral 42, el artículo F, que una de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales es fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. Ese gobierno regional, que no sabemos cuándo, algún día, si es que van a funcionar, esta ley le está dando la competencia. Y en vez de que se la demos a ellos, que obviamente está establecido, que está bien, pero que hasta que funcionen, debe de ser asumida por los gobiernos provinciales, tal como lo manda el COTAD. Esos son los aspectos importantes, ya decía yo, el tema del crédito. Muchas leyes hemos nosotros creado en donde queda el enunciado de que el rector de la política y regulación monetaria definirá segmentos y subsegmentos para el financiamiento mediante crédito y microcrédito. Pero ¿qué pasa? Ahí se queda. Y en la práctica eso no sucede. Hay que buscar un mecanismo, la forma para que, como decía, efectivamente eso se convierta en un tema práctico, en un tema que el agricultor, cuando vaya a presentar su cédula de agricultor, su título de propiedad del agricultor, verdaderamente sienta esa diferencia entre un crédito al productor y un crédito de tipo. El tema de la asociatividad. Igualmente, la ley menciona que se fomentará la generación de fuentes de financiamiento preferenciales para los productores, pero aquí hay que, insisto nuevamente, tú te vas a organizar, vas a formar parte de una asociación. En esa asociación muchas veces el agricultor tiene que asistir, en esa asociación tiene que aportar, pero a cambio de qué se va a organizar. Tiene que dárseles ventajas, insisto una vez más, y esta palabra la voy a utilizar lo he utilizado durante toda la tarde y lo voy a seguir haciendo de manera práctica. Hagamos un ejercicio de creación de la ley, pero de manera práctica, de manera que el agricultor verdaderamente diga, esta ley sí me está beneficiando, esta ley sí me está llegando a cubrir mis necesidades que las tengo actualmente. Igual en el tema de comercialización, ya lo he mencionado, en el tema de las importaciones, ahí es importante, como ya lo decía y una vez más lo digo, es conveniente que en el artículo 128, donde habla sobre las importaciones, se mencione que primeramente se debe de agotar toda la producción nacional y luego después de ello, haciendo un estudio de la oferta y la demanda, permitir importaciones de determinados productos que obviamente ya el país no los abastecerá. No estamos en contra de la industria, pero la industria también ha abusado del sector productivo. Habiendo producción en el país, importan y eso hace que los precios de los productos que generan nuestros agricultores prácticamente caigan por los suelos. Eso es, compañero presidente, compañeros asambleístas, mi aportación en el debate de esta ley importantísima para todos los ecuatorianos. Muchas gracias y buenas tardes.